Muy buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Henry Ceballos. Conformo parte del grupo 1, el cual está conformado por el señor Apestegui Contreras Oscar, la señorita Canto Espilco Maribel, la señorita Ortiz Galvez Sheila, el señor Ugaz Núñez Moisés y quien les habla. En esta ocasión hablaremos sobre la norma APA, que como objetivo tiene prepararnos para poder realizar un correcto trabajo, el cual tendremos que sustentar al final de las semanas académicas. Entonces, pasamos a ver qué es APA. APA, por sus siglas en inglés, Asociación Americana de Psicología, es la organización científica y profesional líder en la representación de la psicología en los Estados Unidos, con más de 121.000 investigadores, educadores, médicos, consultores y estudiantes, los cuales forman parte de esta organización científica. ¿Cuál es la misión de APA? La misión es promover el avance, la comunicación y la aplicación de la ciencia en el conocimiento psicológico. ¿Para qué? Para beneficiar a la sociedad y mejorar sus vidas. La norma APA es el conjunto de estándares y lineamientos creada con la intención de tener una sola forma de presentar trabajos escritos, los cuales pueden ser utilizados a nivel internacional. Los documentos en los que podemos aplicar estas normas son los proyectos de grado, documentos de investigación, tesis, artículos científicos, entre otros. Una de las principales funciones de la norma APA es unificar los textos adecuadamente. Asimismo, ayudar a una mejor comprensión del lector. Seguida, también nos ayuda a no cometer plagio, sea de forma parcial o sea de forma total del texto. También los documentos nos permite presentar en un estilo formal para poder luego ser publicadas. En esta imagen podemos observar la cronología de la norma APA. O sea, voy a hacer referencia en el año 1929, donde se publica el primer artículo en una revista gracias a un trabajo conjunto de psicólogos, antropólogos y administradores, los cuales trabajaron en conjunto para establecer una serie de normas y reglas para publicar trabajos serios. Entonces, pasaron 23 años para poder lanzar la primera edición. Luego de 22 años más, se publicó la segunda edición, y así sucesivamente hasta llegar a octubre del 2019. Es la edición, la séptima edición actual en la que nosotros nos encontramos. ¿Okay? Presenta cambios considerables en la referencia que giran en el entorno digital. ¿Por qué? Porque hoy en día los medios o el mayor medio de información es la red. Entonces se tenía que adecuar la norma a la citación y a las referencias digitales. Entonces hubo una variación en el formato de las citas, en el formato de las referencias, en el tamaño de letras, en la estructura, en los encabezados, en los pies de página y entre otros. Además, tenemos que resaltar que en el año 2002 se publicó la segunda edición en español y en el 2010 la tercera edición.
también un dato curioso es que cada 11.25 años se publica una nueva edición. Es un promedio, que cada 11.25 años se publica una nueva edición. ¿Okay? Pasamos a ver entonces las referencias bibliográficas. ¿Cuál es la finalidad de las referencias bibliográficas? Es tener las fuentes que nosotros utilizamos, el cual permitirá al lector o a las personas que consulten nuestro material, en caso de tener alguna consulta de nuestras fuentes, podrán ir a investigar ellos mismos con las referencias que nosotros les brindemos. Tenemos el contenido de la sustentación del documento dentro de las referencias. También tenemos que tener bien claro que las referencias deben estar citadas de forma coherente, que sustente la necesidad de nuestra investigación. No podremos citar autores que no tienen nada que ver con nuestro trabajo de información, con nuestro trabajo de investigación. Entonces tiene que ser coherente. Se recomienda que se utilice una página completa, añadiendo la utilización sangría colgante y a doble espacio. Las referencias también deben estar ordenadas alfabéticamente. Aquí, como podemos observar, la norma APA rige o se estructura de la siguiente manera. El apellido completo al principio, seguida por la inicial o el nombre, el año de publicación entre paréntesis, el título del artículo o título de la revista, número del volumen o tomo o número del fascículo. La página, el DOI o el URL. Aquí podemos apreciar un ejemplo y aquí la descomposición de ese ejemplo. Entonces, Sánchez C, 26 de mayo del 2020, Manual Normas APA, descarga PDF, Normas APA, séptima edición y el URL. Entonces, descomponiendo la información, podemos apreciar que Sánchez C es la información del autor, el 26 de mayo del 2020 es la información y la fecha, el manual o norma APA descarga PDF es la información del título y la información de la fuente es norma APA séptima edición. Tipos de cita. Entonces, aquí antes de hablar de los tipos de cita, quiero añadir algo importante. ¿Para qué nosotros citamos? Nosotros citamos para dar créditos a los autores de los cuales obtuvimos o sustrajimos las ideas, las palabras o algunas frases. Entonces, si nosotros no realizamos una adecuada citación de los autores, podemos estar incurriendo en una falta, tanto académica como legal. Entonces, tenemos que tener muy en claro eso. Entonces, los tipos de citas son dos. Las de citas parafraseadas y las citas textuales se subdividen en dos, que son las citas que tienen más de 40 palabras y las que tienen menos de 40 palabras. Entonces empezamos por las citas parafraseadas. Nos ayuda a poder resumir, sintetizar y aclarar las distintas fuentes expuestas en el documento. Asimismo, debemos evitar la repetición o insertar sinónimos en las palabras o en las oraciones de la fuente. Se puede considerar plagio también. ¿Ok? También la utilización del método autor-fecha. No debemos olvidarnos de la utilización del método autor-fecha. Entonces, como les decía, que las citas textuales se subdividen en dos formas, si la cita es mayor a 40 palabras y cuando es menor a esa cantidad. Vemos aquí un ejemplo de citas parafraseadas, donde la norma nos indica que el apellido del autor y entre paréntesis el año de publicación. Entonces, citamos, según Taleb, 2016, el crack bancario del 2018
fue por una cuenta de acumulación de riesgos ocultos y asimétricos, y que los banqueros estaban empeñados en búsqueda de rentas, en la página 30 al 31. Entonces, aquí estamos citando primero el apellido, Taleb, y el año de publicación. Tenemos un segundo ejemplo, donde es bastante largo y queremos unir dos ideas de la misma persona, del mismo autor. Entonces, para no volver a escribir según Taleb una vez, luego según Taleb segunda vez, realizamos de esta forma. ¿Ok? Le damos énfasis en que él también nos dijo esto. Por ejemplo, según Taleb 2019, el crack bancario del 2018 fue por cuenta de unas acumulaciones de riesgo ocultos y asimétricos, y que los banqueros estaban empeñados en búsqueda de rentas. Además, encontró, entonces así hacemos énfasis que el mismo autor encontró eso y nos olvidamos de estar citándolo nuevamente. Aquí tenemos las citas textuales menores a 40 palabras. La norma nos indica que la cita del texto va en comillas, punto, al final van los apellidos entre paréntesis y el año. Aquí vemos el ejemplo muy claro. Y luego tenemos las citas textuales que son mayor a 40 palabras. No llevan comillas. La cita comienza en una nueva línea, lleva sangría en lo citado y el formato de la cita incluirá el apellido del autor y año de paréntesis. Aquí hay algo que recalcar. En caso de que la cita tenga énfasis en el autor, irá al comienzo y de lo contrario irá al final si es que va enfatizado en el texto. Como podemos observar aquí, en este ejemplo, el énfasis no es hacia el autor, sino hacia el texto. Bueno, muchas gracias. Eso fue todo por parte de la norma APA. Un resumen de la norma APA, digámoslo así. Y ahora pasaremos a nuestro caso, al caso que nos fue dispuesto para el trabajo o proyecto final. ¿Ok? El cual es el análisis del caso Indumil. Nuestro caso es Indumil. Es una empresa del Estado, el cual se dedicaba anteriormente a la fábrica de propios suministros del ejército, y ahora nos están dando la opción o la oportunidad de poder crear todo lo que son EPPs de equipos de bioseguridad. ¿Ok? Entonces hicimos un análisis, el cual paso a leerles. Entonces, en la actualidad, todos sabemos que estamos inmersos en una conmoción a nivel mundial a causa de una pandemia denominada SARS-CoV-2 o COVID-19, que afectó tanto a sectores económicos, tanto a nivel personal, a nivel laboral o a nivel industrial. En muchos países se tomaron medidas a tiempo corto, lo cual permitió de no llegar a un punto crítico. En algunos países se tomaron medidas a tiempos muy tardío, los cuales los ubicó en un punto de crítico, ¿ok? Donde las medidas de propagación del virus ascendieron hasta un punto crítico de infección. ¿Ok? Entonces, uno de los países más afectados en gran escala es Perú, puesto que al ser el país con un sistema de salud precario y sin ningún tipo de gestión en escenarios críticos ni plan de contingencia, no cuenta con la logística necesaria para poder adquirir los equipos de bioseguridad, según Bauner 2020 afirma. Un punto esencial lo constituye la infraestructura y equipos disponibles en los hospitales y centros de salud. A medida que la pandemia se acelera, el acceso al equipo de protección personal EPPs para los trabajadores de salud es una preocupación clave. El personal médico tiene principal
prioridad en muchos países, pero la escasez de las EPP se ha descrito en las instalaciones más afectadas. Entonces, como nos dice el autor, que las EPPs, no solamente en Perú, sino en la mayoría de países del mundo, son insumos que hoy en día no se abastece, tanto por la demanda y todo eso. Entonces es necesario que podamos abastecer y crear nuestros propios equipos con las maquinarias, con las materias primas para poder abastecer. Entonces, como nos dice aquí, como una medida para lograr tener materiales UCI a precios accesibles a nivel nacional, se llevará a cabo el proyecto Indumil a fin de fabricar EPPs de bioseguridad como mascarillas, protectores faciales, mandiles, entre otros. Por ello, la empresa Indumil se ha propuesto fabricar una nueva planta en la cual proporcionará el 50% de todos los EPPs, debido a que el otro 50% será importado. Para ello, requerimos contar con capacidad de almacenamiento adecuado a fin de fabricar cantidades masivas para la posterior venta y distribución en los órganos estatales. Por parte de la empresa Indumil, se encuentra definiendo las dimensiones de los almacenes de materia prima, productos terminados y productos que serán importados para la fabricación de los EPPs de bioseguridad. Es de vital importancia tener definidos los alcances en esta primera fase, para el momento de realizar el montaje y empiece la puesta en marcha de los productos, los requerimientos proyectados por el Comando COVID sean cumplidos por Indumil Perú. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo principal como empresa? El objetivo principal es suministrar los equipos y requerimientos de EPPs de bioseguridad solicitados por el Comando de Operaciones COVID-19 en un 100%, al tiempo establecido, priorizando la calidad y el cumplimiento de las especificaciones técnicas. Entonces, ese es nuestro objetivo general. ¿Cuáles son nuestros objetivos específicos? Es analizar el proceso y costo de producción del equipamiento y materia prima necesaria para la ejecución de productos. 2. Establecer las especificaciones técnicas de los productos a fabricar siguiendo las normas técnicas peruanas aprobadas por la INACAL. Distribuir, almacenar de manera eficiente logrando un flujo de áreas para la accesibilidad de materia prima y determinar la capacidad de los almacenes. Asimismo, coordinar e implementar todo el proceso necesario para la reducción y de los costos de producción, de calidad aprobada y optimizando diseños de productos. Gestionar la infraestructura tecnológica adecuada para llevar a cabo la producción en excelentes condiciones. Aplicar la innovación para obtener una mayor eficiencia en las distintas etapas del proceso productivo. Bueno, espero que haya sido de su agrado esta exposición. Sin más que decirle, me despido y muchas gracias por su tiempo y por escucharnos. Gracias.